Bienvenidos a la entrevista de France 24. Soy Lluís Muñoz. España se ha convertido en el país del mundo con el mayor cómputo de víctimas de pederastia en el ámbito de la Iglesia Católica, según una completa encuesta que cifra en 440.000 las personas abusadas sexualmente. Datos que se han conocido tras la entrega del Defensor del Pueblo del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos, una respuesta necesaria. En esta edición de la entrevista hablamos con Noemí Pereda, una de las expertas que han participado en la elaboración del informe. Es también profesora de victimología de la Universitat de Barcelona. Gracias, Noemí, por estar en France 24. Gracias a vosotros. Como experta en victimología, ¿les sorprendieron los números que trascendieron tras la encuesta? No, los números que han trascendido son muy similares a los que se han encontrado en otros países europeos, como por ejemplo Francia o Portugal. Estamos hablando de un 1% de la población entrevistada. Es decir, es un porcentaje relativamente bajo si lo comparamos con los abusos acontecidos en otros contextos, pero un porcentaje significativo y que debe hacer reflexionar sobre la respuesta que la Iglesia ha tenido ante estos miles de víctimas. A propósito, en su defensa, la Iglesia argumenta que sus casos solo significan un 1,13% del 11,7% que dice de personas en España haber sufrido abusos sexuales en la infancia. ¿Por qué es importante diferenciar los datos de la Iglesia? Es importante porque este 1% afecta a un porcentaje alto igualmente de la población. Estamos hablando de niños y niñas que estaban bajo el cuidado, bajo la atención de la Iglesia, es decir, niños y niñas que confiaban en los sacerdotes, que confiaban en los profesores de religión, que confiaban en aquellos que deberían haberlos cuidado. Entonces, sea un 1% o sea un porcentaje más alto, estamos hablando de un número importante de víctimas y el daño causado no ha sido reconocido durante todos estos tiempos. Entonces, realmente lo importante es que la Iglesia asuma, sea un 1% o sea mayor la cifra, o menor, porque ellos defienden siempre que es inferior, si bien no tienen datos que puedan confirmar esta cifra, realmente que asuman la responsabilidad ante estos miles de víctimas. A propósito del estudio, el informe coincide también con el mayor número de no creyentes en la historia en España. Son 4 de cada 10 españoles. ¿Esta pérdida de poder también ha permitido fiscalizar una institución tan importante con tanto poder en España? Sí, creemos que el informe se ha producido en un momento en el que hay hechos históricos y de tiempo, ¿no? Estamos hablando de un momento histórico en el que la Iglesia ya no tiene el poder que tenía hace 20, 30 o 40 años. Entonces, esto ha permitido que podamos de algún modo acercarnos a este problema y hacerlo visible por primera vez en España. Si no hubiera sido así, probablemente hubiera sido un problema que hubiéramos seguido manteniendo en el silencio y el secreto, como ha ocurrido durante décadas, esas décadas en las que la Iglesia tenía el poder de silenciar estos casos. La Iglesia, como bien dice, ha entorpecido las investigaciones, no da detalles claros sobre los abusos sexuales en su interior. ¿Cómo afecta el encubrimiento a las víctimas? Les afecta terriblemente. De hecho, en muchos casos nos comentaban que había sido peor la respuesta de la Iglesia que los abusos en sí, porque la mayoría de estas víctimas eran creyentes, personas que realmente confiaban en que la Iglesia iba a responder y iba a protegerlos del abusador. Lo que ha ocurrido durante años ha sido todo lo contrario. Cuando estas familias, cuando estos niños reportaban los hechos a la Iglesia los convencía o para mantener el silencio o los hacía sentir culpables o en algunos casos incluso les pagaba, les daba dinero para que mantenieran el secreto durante toda su vida. Entonces, realmente lo que han encontrado las víctimas es una absoluta falta de apoyo por parte de la institución que ha causado un daño aún mayor que los propios abusos en muchos casos. Y centrándonos en las víctimas, ¿cómo es la vida de un superviviente de abuso sexual? El abuso sexual no es una experiencia igual para todas las víctimas. Esto es cierto, depende también de muchas variables, del apoyo que haya tenido la víctima de su familia,
del apoyo incluso que haya podido tener de la institución eclesiástica, que en este caso han sido muy pocos casos, pero también los ha habido. Entonces hablamos de una experiencia que puede tener repercusiones muy diferentes en función de otras muchas variables. Lo que sí sabemos es que en todos los casos supone una ruptura en el desarrollo normal del niño o niña, porque se está produciendo una situación, una conducta sexual, una manipulación emocional, que lo que hace es que realmente este niño o niña presente problemas en su desarrollo. Estos problemas pueden venir tanto por el ámbito de la internalización, es decir, problemas de ansiedad, problemas de depresión, incluso en algunos casos ideación y conducta suicida, hasta problemas más de ira, rabia, conducta disocial, abuso de sustancias. Lo que sí nos encontramos siempre es un daño en las relaciones personales. Les cuesta mucho confiar en los demás, les cuesta mucho mantener una relación afectiva y sexual normal, porque realmente ha sido dañada este área en su vida. Entonces, la vida no es fácil para muchas víctimas, especialmente cuando no reciben el apoyo y el soporte de la que debiera ser la institución que los hubiera tenido que proteger y creer. Sí, sobre esta dificultad en la vida hay también en el informe mención a una cifra negra u oculta de personas que no denuncian. ¿Por qué sucede? Claro, la mayoría de casos que hemos visto nos hablaban de otros casos, casos que conocían, pero que no se atrevían a venir al defensor y que nunca habían salido a la luz. Hay una gran vergüenza en muchas víctimas, un gran sentimiento de culpa. Tenemos que entender que el abusador ha manipulado al niño o niña y le ha hecho creer que parte de lo que ocurría, o en su totalidad, era responsabilidad de la víctima. Claro, esto, manipular a un niño siendo pequeño, siendo una persona en la que confía, realmente es fácil. Entonces, muchas de estas víctimas crecen creyendo que hay algo en ellos que no está bien, que realmente la responsabilidad de los sucedidos de ellos. Entonces, jamás van a denunciar, jamás van a salir a la luz porque sienten una gran vergüenza y una gran culpa. Parte del objetivo de este informe es hacerles ver que realmente la culpa siempre es del victimario, siempre es del agresor, y que el niño o niña siempre es una persona inocente que naturalmente no debería haber vivido una experiencia de este tipo. ¿Ha habido falencias a la hora de formar a los curas, tanto para prepararse, para atender a niños y el trato? Claro, ahora hay un cambio y realmente la Iglesia ha puesto en marcha protocolos de prevención, planes de formación, capacitaciones, pero esto no existía. Realmente la Iglesia no tenía en cuenta en sus formaciones que había niños y niñas que dependerían de estos adultos y que había que hacer una serie de pruebas y una serie de capacitaciones para ver si estas personas estaban realmente formadas para poder trabajar con niños y niñas y asumir la responsabilidad que suponía. Entonces yo creo que sí, ciertamente la Iglesia durante muchos años no ha entendido la responsabilidad que tenía respecto a la infancia, y esto ha sido también un problema para los abusos sexuales y que se produjeran situaciones que dañaban a estos niños y niñas que estaban a su cargo en muchos casos. Una de las recomendaciones que también ha levantado muchos debates es la creación de un fondo estatal para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales. La pregunta es ¿por qué el Estado tiene que asumir los costes de lo que ha ocurrido en el seno de la Iglesia? Creo que hay una parte de esta propuesta que no se ha entendido bien, porque ciertamente en el informe nosotros hablamos de este fondo estatal para atender a víctimas, pero la gran parte de este fondo tiene que venir naturalmente de la Iglesia, que es la responsable de lo ocurrido. Entonces yo creo que naturalmente la Iglesia tiene la responsabilidad de reparar económicamente a aquellas víctimas que así lo necesiten, que así lo soliciten. Y a mí me gusta siempre remarcar que la indemnización económica, la reparación económica no es una vergüenza, es un derecho de todas las víctimas. En este caso también es un derecho de las víctimas y jamás podemos acusarlas por querer reparar económicamente, por querer solicitar una reparación, una indemnización económica a la institución. Sí, hablando de reparación, en las recomendaciones no se habla de eliminar la prescripción del delito, como piden también algunas víctimas. Entonces, ¿cómo reparar a alguien 20, 30, 40 años después de haber sufrido abusos?
La reparación no viene solo por la parte penal, es decir, nosotros no hemos entrado a hablar de la prescripción y no se ha valorado esta situación porque supone una complejidad que seguramente los juristas de la comisión explicarían mejor que yo, pero sí es cierto que entender la reparación como el castigo penal es no entender lo que necesita una víctima. Una víctima no solo necesita que el agresor naturalmente pague por lo que ha hecho, y dé una respuesta a la justicia, sino que necesita recursos de atención disponibles, psicólogos, profesionales que puedan ayudarla a recuperar la vida que durante muchos años quizá no ha mantenido. Hay que hacer un acto de reparación pública también. Pensamos que son abusos históricos, llevan muchos años estas víctimas sin recibir un reconocimiento por parte de la Iglesia, por parte del Estado, donde se pidan disculpas, se den las explicaciones que las víctimas quieren y realmente se permita de algún modo cerrar una etapa de la historia de España y de la historia de la Iglesia española que realmente ha sido muy oscura y lo que ha hecho ha sido dañar a niños y niñas de forma, en algunos casos, irreparable. Para terminar, Noemí, Ángel Gabilondo, defensor del pueblo en España, dijo tras la entrega: no todos lo sabían, pero no es verdad que nadie lo supiera. ¿Dónde estuvo la sociedad española durante estos años, durante tantos años? La sociedad española ante el abuso sexual infantil sigue siendo una sociedad muy sensible a la que le cuesta reconocer que hay niños y niñas que sufren esta forma de violencia. Es una forma de violencia que genera un gran rechazo social, ciertamente, pero a la vez cuesta que la sociedad sea consciente y reconozca e identifique a las víctimas. Cuando la Iglesia ha tenido el poder que ha tenido durante tanto tiempo, la sociedad española realmente creía que los niños y niñas estaban en buenas manos, si estaban en las manos del clero. Lo que hemos podido ver es que esto no ha sido así, pero creo que la sociedad española, este informe también le va a permitir ver una realidad que durante muchos años no hemos podido o no hemos querido ver en nuestro país. Muchas gracias, Noemí Pereda, por estar en la entrevista de France 24. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Y muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24.com.